En el episodio anterior iniciamos una indagación sobre lo que implica la crítica, el pensamiento crítico en nuestros días. Nuestro primer objetivo fue tratar de delimitar esta actitud o práctica o conjunto de prácticas, y para ello empezamos por decir que en la filosofía existen dos tradiciones, o que se pueden identificar, digamos, dos formas de hacer las cosas. De un lado tenemos la crítica como un pensamiento sobre el pensamiento, o puesto de otras maneras, pues es reflexionar sobre lo que implica ese acto del pensar. De otro lado está la crítica como pensamiento sobre el mundo. Digamos que esto ya es como el análisis concreto de las circunstancias que dan lugar, pues, a nuestra experiencia vital. También dijimos que en la actualidad la forma en que entendemos la práctica y la aplicamos tiene que ver más con este segundo aspecto, el pensamiento sobre el mundo. Además, dijimos que esta forma de nosotros entender la crítica se caracteriza por tres cosas. La primera es la duda como desconfianza, la segunda es la competencia como principio relacional del ser, y la tercera fue la comprensión mágica del mundo o la autonomización del mundo. Si quieren, pues pueden ver el capítulo anterior, en el cual pues explico más detalladamente cada uno de estos puntos, pero pues por el momento no va a ser necesario como tenerlos tan claros, porque pues digamos que la discusión va a discurrir por otros lados. En el día de hoy lo que vamos a hacer es extender nuestro examen hacia un tema que considero fundamental para comprender la crítica, y es la edad. ¿Cómo vamos a relacionar el tema de la edad y la crítica? Pues bueno, entre las muchas formas que puede haber, pues se me ocurre la siguiente. Entonces lo primero que vamos a hacer es la juventud y la grandeza de lo vivido. Lo segundo que vamos a hablar es la vejez, el tener algo que perder y cómo esto afecta nuestra forma de pensar. Y finalmente vamos a hablar de la crítica y la falta de tiempo, que también es a su vez falta de comprensión. El enorme movimiento de la vida en esta juventud impulsa también esa tendencia hacia el extremo absoluto. Este fragmento de Simmel me parece que sintetiza un hecho fundamental en nuestra vida. En la juventud, dada la indeterminación exacerbada en nuestro ser, somos muy propensos a deformar nuestra vida hacia los extremos. Con esto no me refiero a otra cosa que a esa actitud decidida, absoluta, incluso extremista, con que nos enfrentamos pues a las cosas que nos suceden. Así como en un pantano en el cual estamos atrapados y en el que cada movimiento nos hunde más, en la juventud somos más propensos a caer presas del egoísmo y del egotismo, que nos dirige, pues como a muchas experiencias ambiguas en las cuales nos vamos a debatir entre la confianza absoluta y el catastrofismo. Así como, por ejemplo, no sé, de jóvenes nos sentimos muy confiados para salir a la calle, embriagarnos, buscar pelea, buscar nuevas experiencias, y todo esto sin la más mínima muestra de miedo. También es la época en que, por ejemplo, un comentario, yo qué sé, sobre nuestra apariencia física pues nos puede sumir en una depresión absoluta, ¿no? Nos estamos moviendo entonces de esta manera, pues, entre estos dos polos de la confianza y el catastrofismo. Y esta hermosa exageración de la existencia es lo que vamos a llamar la juventud. Es aquello que se ha mostrado tan atractivo para las artes y en la búsqueda de la belleza. Aquiles, al menos en la literatura, la poesía, va a ser el paradigma inmortal de la belleza, el vigor, la impetuosidad y la falta de moderación. Y si nos damos cuenta, este personaje pierde todo sentido si no es joven. Homero nunca menciona su edad, pero según ciertas estimaciones, pues no solo los textos homéricos, sino pues de otros, se estima como que Aquiles tendría entre 15 y 17 años cuando parte a luchar a Troya. Y pues todos sabemos que allá la guerra dura 9 años, entonces cosa que cuando él se muere a lo sumo tendría 26, 25 años. Y en este poema donde pues nos hablan de Aquiles, la Ilíada, pues vamos a ver es precisamente estos aspectos que estamos hablando, ¿no? De un lado vemos un Aquiles que es un tipo fuerte, que es un tipo aguerrido, que destaca en la batalla, pero a la vez también vamos a ver que es una persona bastante sensible, ¿no? Cuando pues no para no spoilearles, pero pues digamos cuando llega el suceso que le pues va a dar un vuelco a la historia, pues este tipo se desespera y pues nos va a mostrar el poema a un Aquiles que llora, que grita, incluso que se coge los pelos y se los arranca. Entonces ahí vemos como también nuevamente estas ambigüedades de la juventud
que son esta exageración de la existencia que resulta pues tan bella. Y de otro lado pues también tenemos estas figuras que van a ser diferentes a Aquiles, como pues la de Ulises, pues que ya es esta persona más madura, que pues viene a ser un poco más práctica, que sabe cómo moverse mejor entre las cuestiones de los hombres. Entonces difiere muchas cosas. Me cae mal Ulises, pero bueno, en todo caso, digamos que representa otra cosa. Al no estar definidos en la juventud, también tendemos a confundirnos con el mundo. Dicho de otra manera, esa reducción que el tiempo y la derrota ejercen sobre nosotros y que terminamos por llamar la identidad o el yo, pues en la juventud no va a ser tan conciso y nos va a permitir ser más empáticos o relacionarnos de manera mucho más fácil con cuestiones que no nos atañen directamente. Incluso en el psicoanálisis, por ejemplo, se habla pues, desde ciertas perspectivas de esta línea de la psicología, se habla que el madurar es precisamente ese proceso por el cual uno se da cuenta que uno es diferente como al otro, ¿no? Porque el niño, digamos, como que no tiene la noción de que él es como un ser en medio de otros seres. Él es su mamá también, él es su papá, él es su entorno, él es las cosas que lo rodean. Y pues digamos que volverse adulto es precisamente como llegar como a esa noción del yo. Y esta falta de definición pues permite la empatía, también hace parte de una búsqueda por consolidar la identidad, también es cierto, ¿no? Como a ver a qué causas yo me apego, cuáles son los ideales por los cuales puedo considerar que es válido vivir. Y así es que vemos entonces que los jóvenes son más proclives a apoyar causas o seguir líneas de pensamiento que no están necesariamente vinculadas con su experiencia vital, cosa que usualmente es entendida por los mayores como una actitud contradictoria. El caso pues más corriente es el del joven de izquierdas que viene de una familia acomodada, o el joven punk que viene de una familia acomodada y pues cuyas ideas y pues lo que puede manifestar se entiende como contradicciones, y además de pues como contradicción como que se lo invalida también. ¿Esto qué tiene que ver con la identidad? Pues cuando uno no ha establecido los límites de lo que uno es, pues uno anda deslimitado, ¿no? Que es lo que veníamos hablando, la desmesura. Y la desmesura precisamente es lo que nos lleva, por ejemplo, a establecer vínculos de manera más profunda, si se quiere, con otras cosas con las cuales necesariamente no vamos a tener unos compromisos, como pues ya lo vamos a ver más adelante a qué tipo de compromisos me refiero. Y es lo que se llama ser también, digamos, por ejemplo, desde la perspectiva, por ejemplo, de Hegel, esto es lo que se va a llamar el ser jovial también, y que, entre otras, va a ser una característica importante para los poetas. De otro lado, nos vamos a encontrar con que la falta de tiempo y de aprendizaje respecto a ciertos, ¿cómo decirlo?, encontrones que tenemos que tener con la vida, en la juventud va a existir algo que es también increíble, que es de las cosas más bellas que existen en la juventud, y es la creencia de que se puede cambiar el mundo. Y esto sí que es algo que los viejos les sacamos en cara a los jóvenes, mucho más que las supuestas contradicciones que ya hemos venido hablando. Y en este caso llegamos a ser más despectivos porque cuando el joven tiene esta actitud de cambiar el mundo, se lo va a tachar de ingenuo. Y esta ingenuidad, digamos, como que va a hacer referencia no solo a una inmadurez, sino como que también es un poco bajarlo de nivel como pues, intelectual, cognitivo, ¿no? Como que pensar que se puede cambiar el mundo es como falta de conocimiento. Pero la juventud está llena de valentía porque cree que el mundo es maleable, que a punta de golpes o besos, de gritos o discursos elaborados, se puede moldear el entorno de acuerdo a la forma en que tienen nuestros deseos. A su vez, esta confianza en el alcance de nuestra experiencia se corresponde con la creencia en uno mismo. Ser joven es creerse especial, de que hay algo en uno que en nadie más. Porque entre las varias creencias que existen en las sociedades contemporáneas es que solo la gente especial genera cambios en el mundo. Cosa que, bueno, pues también es debatible, pero también existen las posturas pues, que nos hablan que el verdadero cambio sucede como resultado del actuar colectivo. Esta idea de lo especial ha sido muy bien explotada, sobre todo en el cine reciente. Por ejemplo, casos como Harry Potter, Crepúsculo, 50 sombras de Grey, todas recurren a esa idea de ser especial, ¿no? De que detrás de ese joven o esa joven
cualquiera, invisible, que nadie le para bolas. Existe alguien único al que le espera un destino pues increíble, ¿no? Pero todas estas cualidades de la juventud acaban, tienen que acabar, no hay otra manera de que sucedan las cosas. Todos vamos a perder nuestra juventud y es esto lo que se aborda en el cuento Bienvenido Bob de Juan Carlos Onetti, de donde saqué el fragmento que les compartí en un principio. El narrador de la historia nos cuenta que se enamora de una mujer menor que él, que tiene un hermano, que es Bob. Es un hombre alto, de pelo rubio y ojos claros, que es desafiante, es desmedido, le gusta el jazz, es un tipo reflexivo, interesante, misterioso, y él se encarga de arruinar la relación cuando se entera que el narrador se quiere casar con su hermana. La bienvenida a Bob, que es igualmente la venganza del protagonista, es la llegada de la vejez. Es decir, Bob se hace viejo. Concretamente, después de que se arruina la boda, el protagonista se va a encontrar a Bob 10 años después en un café bar, algo así, no me acuerdo bien, y lo va a ver viejo. El protagonista disfruta de su venganza en ese cuerpo marchito y derrotado de Bob, de verlo ya hundido en ese mundo de derrotas y derrotados. Porque precisamente el motivo que Bob le da en su momento para oponerse a la boda es que el narrador es viejo y su hermana es joven. Él le dice: usted no se va a casar con ella porque usted es viejo y usted no tiene nada que ofrecer. Todo lo increíble que usted pudo haber hecho no lo hizo, por más que usted crea que ha hecho cosas buenas. Este cuento me gusta mucho porque creo que resalta dos elementos que van a diferenciar la vejez de la juventud. El primero es expuesto por Bob, explícitamente él lo dice, en qué consiste. Y el otro se muestra en el cuento a través de el narrador, de la descripción que él hace de ese Bob viejo que él se encuentra. Así tenemos primero el pensamiento por conceptos. Hay una mediocridad en la vejez que Bob denuncia por medio del caso de las mujeres. Ese es el ejemplo que él coloca. Él dice que los viejos piensan en términos de conceptos y que, por ejemplo, cuando hablan de la mujer, utilizan esta palabra como un concepto que abarca todos los casos que nos encontramos de una mujer. Los viejos dicen: las mujeres son así y asá. En cambio, los jóvenes saben de nombres y de la persona del singular. Ellos son más propensos a decir tú o el nombre que se quiera. Son más propensos a pensar que alguien es especial. Como están menos heridos por la vida, pues también son más abiertos a dejarse permear por el otro. En cambio, pues como venimos diciendo, pues los viejos son muy del pensar en el concepto. Otro caso muy básico es, por ejemplo, cuando el papá quiere darle un consejo a su hijo sobre las mujeres, le dice: no, mi hijo, no se preocupe, las mujeres son así, ya sabe. También sucede pues en el caso de las madres con las hijas, le dicen: no se preocupe, que los hombres son así, ya sabe. Se dice entonces que la vejez es la aceptación de un idealismo mediocre que reduce la experiencia humana. Y esto es una conveniencia con los fracasos y debilidades que se han venido acumulando a lo largo del tiempo. Uno termina por pensar así precisamente porque pues la vida es difícil. Uno reduce con la edad porque uno ya no tiene fuerzas para enfrentar lo singular, lo heterogéneo, lo único. Se funde uno con el resto y piensa de manera idealista, que es el pensamiento de grupo por excelencia. Es decir, en el marco del grupo, de lo social, el idealismo es la forma predilecta de pensamiento. Es la única que permite la cohesión. De otro lado, nos vamos a encontrar con el pensamiento práctico. Esto lo expone el narrador al contarnos en qué se ha convertido Bob. Casi que como un símbolo de lo que hablamos anteriormente sobre cambiar el mundo. Cuando joven, Bob quería ser un arquitecto y quería construir una ciudad que representara el avance, el progreso, la innovación, la superación de todos los problemas sociales. Quería literalmente construir un mundo nuevo para millones de personas. Pero 10 años después nos encontramos con que el viejo Bob no puede darse ni una vida a sí mismo y se ve atrapado en actitudes prácticas que responden a la mera supervivencia, y él amenaza a cada rato con volver al Bob de los viejos días, pero pues nunca lo hace. El pensamiento práctico es el pensamiento de las responsabilidades entendidas en dos sentidos. El primero en el sentido de que uno se vuelve práctico porque comienza a tener responsabilidades relativas sobre todo a la supervivencia y al simplificar la vida. Y uno busca simplificar la vida porque pues la vida cansa. En esto pues se puede incluir tener un trabajo, responder a compromisos de familia, hacer abonos para las pensiones, cosas como van directamente para uno.
En segundo lugar, nos vamos a encontrar con eso que me gusta llamar a mí las responsabilidades del cómplice. Y se trata de cumplir con todas aquellas obligaciones que hacen parte de nuestro papel en la sociedad, o en otras palabras, como un individuo de una sociedad concreta. Si antes hablamos de la simplicidad, acá vamos a encontrarnos ya es con lo complejo, ¿no? Lo que hay detrás como un poco de lo social. Son ya como por ponerlo de alguna manera, el tuétano de los compromisos que antes estábamos hablando. Y va a tener que ver con reproducir a través de cada uno de nosotros, de los individuos, esas dimensiones que hacen que la sociedad cada vez se esté reproduciendo. Volviendo al tema del trabajo, todos sabemos que el trabajo es una categoría abstracta que puede aplicar para diferentes sociedades, para diferentes momentos históricos, entre otras, pero en todo caso lo que nos indica es que no siempre se hace de cualquier forma. Podría decir uno que siempre hay que trabajar pues para como que tener el sustento, pero no en todas las ocasiones se hace de la misma manera, no todos los trabajos responden a la reproducción de una misma sociedad, se dirigen a los mismos, digamos, significantes primarios, y lo que sabemos del mundo actual es que ser trabajador, por ejemplo, ya no tiene nada que ver con una conciencia de clase, ya no es un espacio social comunitario, ya no es un punto de encuentro de intereses, de objetivos en la vida, y por el contrario va a ser un espacio donde se va a manifestar de manera más fehaciente el espíritu de la competencia. Es un lugar en el que uno va y uno sabe que no va a salvar a nadie ni va a cambiar al mundo, sino que pues eventualmente se va a dar uno cosas para uno mismo. Finalmente, y este punto no lo menciona el cuento, podríamos hablar de que la vejez está marcada por el tener algo que perder. Los viejos, que somos cada vez más débiles, que estamos más atados a las facilidades de tipo físico, pero sobre todo cognitivo, hemos tenido el suficiente tiempo para atarnos a cosas, ignorar las posibles injusticias que puedan estar detrás de nuestros gozos. O también hemos aprendido a ignorar nuestros propios objetivos de vida por los costos que supone. A veces una vida, digamos, auténtica es demasiado costosa, exige mucho de uno. De esta manera, y pues creo que nos ha pasado a todos de jóvenes, por uno u otro motivo hemos tomado la decisión de invertir nuestro dinero o dárselo a alguien, o por algún motivo nos hemos quedado sin una moneda en el bolsillo. Y el haber experimentado esto, los rechazos, la falta de oportunidades, la falta de gozos que genera en un mundo como el nuestro no tener dinero, terminamos por llenarnos de recelos y preocupaciones y nos atamos mucho a estas cuestiones de lo material. Y entre más avanzamos en ese mundo del hacer dinero, más comprometidos nos vamos a encontrar con esas significaciones que van a sustentar la sociedad, más práctico nos vamos a volver, se nos va a hacer más fácil mirar a otro lado para evitar mirar la suciedad de nuestras riquezas, más pretextos vamos a tener para defender el mundo en que se vive, y pensaremos cada vez con más recurrencia que los jóvenes están llenos de contradicciones, que son ingenuos porque no saben cómo funciona el mundo y, en resumen, pues que están equivocados, y que uno como viejo, como conocedor, como experto de la vida va a saber de qué va la cosa. Y acá es donde entonces se va a originar o no tiene lugar esa idea, sobre todo en nuestras sociedades, de que hay un giro en la vejez hacia el conservadurismo, por ponerlo de alguna manera. Pero este supuesto conservadurismo de la adultez no es tal cosa. Ser conservadores es distinto. Lo que hacemos los viejos es bailar al son que se nos ponga. Luego de palabras se dicen otras cosas, pero la vida vivida lleva un significado diferente. De hecho, si nos ponemos a pensar en algunas de las expresiones del neoconservadurismo contemporáneo, pues nos vamos a encontrar que ellos no son en realidad un movimiento reaccionario, o sea, todo es muy contemporáneo, todo está a su tiempo, ellos quieren seguir avanzando con el capitalismo. Con todo esto hemos llegado a que hay una serie de circunstancias que en realidad hace que sea pertinente establecer una diferencia entre la juventud y la vejez. En otras palabras, que efectivamente esta distinción es de peso, que es importante al momento nosotros de evaluar la forma en que pensamos. Hay una serie de elementos pues, que son obvios, que pues, no creo que valga la pena detenerse,
porque pues bueno, ya sé que algunos que lo estarán viendo me dirán como no, pues yo he visto gente de 60 años que vive como Aquiles, que es súper juvenil, que es súper valiente, que quiere cambiar el mundo. Otros me dirán que hay jóvenes envejecidos, otros me dirán no, yo ya estoy viejo, pero no soy como esa cosa que usted describe. Pues digamos, todo esto es válido, pues estoy dando como una perspectiva macro. Pues ya sabemos que el adoptar una perspectiva es siempre en todo momento sacrificar cosas que se van a quedar de lado. Pero lo que me interesa resaltar es que la distinción entre ser joven y viejo es muy importante. Como hemos visto, en la juventud somos más propensos entonces a manifestar nuestra insatisfacción con el orden de las cosas, y que esta, digamos, reactividad va a tener que ver con algo más que la ingenuidad y la falta de conocimiento de la vida. También vimos que ya de viejos vamos a dejar de lado todas estas cosas por motivos muy distintos a ser maduro o comprender de qué van las cosas. Viejos o jóvenes, nuestra comprensión de la existencia nunca va a estar completa, y por el contrario, a veces nos topamos con viejos que en realidad no saben dónde están parados, a pesar de llevar mucho tiempo y haber vivido muchas cosas. Y esta diferencia entre ser joven y ser viejo, pues nos remite ineludiblemente al tema del tiempo, porque va a ser el factor que va a determinar lo uno o lo otro. Así ya, bueno, como se podrá pensar, así hayan elementos subjetivos, digamos, detrás también de las experiencias de tiempo. Y esto va a tener que ver con un punto muy particular del cual nos va a hablar Cornelius Castoriadis, pues en su libro la institución imaginaria de la sociedad, pero también en muchos ensayos que él hizo, y es que la sociedad se reproduce a sí misma a través de la reproducción de individuos capaces de perpetuarla a lo largo del tiempo. Para este filósofo, lo social va a contar con un estatuto ontológico, es decir, lo social o la sociedad es una forma del ser, y esta tiende a ser heterónoma. Heterónomo es lo contrario de autónomo, es decir, como que la sociedad va a tender no a que nosotros nos beneficiemos del hecho social, sino que el hecho social como que se beneficia desde uno. Formar un individuo pues va a requerir de tiempo, y este tiempo no se acaba con la niñez, sino que precisamente parece que termina de consolidarse en ese momento de transición que vamos a llamar pues la llegada de la vejez. La crítica, el pensamiento crítico, que es asociado a la autonomía, lo contrario pues a la heteronomía, que es a lo que nos lleva a la sociedad, requiere también igualmente de tiempo, que se va en buena medida pensando, definiendo ideas, encontrando metodologías para pensar lo que nos sucede, que pueden ser el arte, la filosofía, las matemáticas, lo que sea, pero también es tiempo de vivir la vida, en el sentido de apropiarse de las experiencias que conforman pues, lo que somos. Una actitud contraria a la del autómata, ¿no? Para quien la vida como que le pasa por encima y no se da cuenta. La sociedad, cualquiera que sea su expresión, es una experta en ocuparnos, en quitarnos tiempo, en darnos 1 y 1000 motivos para estar inmersos en diferentes tareas que no solo nos sirven a nosotros mismos, sino que sobre todo tienen que ver con unos valores imaginarios sociales comunes que van a estar a la base de esa sociedad, que son la que la va a caracterizar y cuyo mantenimiento es lo que hace que, digamos, que se perpetúe. En las sociedades contemporáneas, esta ocupación va a tener que ver con la desconfianza, la competencia y la autonomía del mundo. Pues estos 3 elementos de los que hablamos en el episodio pasado. Y son estos elementos los que han hecho de las sociedades contemporáneas unas máquinas en extremo eficientes para ocuparnos, ya sea a través de la preparación interminable para el mundo laboral, o con los aplicativos de las redes sociales, o el tiempo que se nos hace perder con los infinitos debates que se llevan a cabo en torno a temas sin importancia. Vivimos ocupados también porque todo toca hacerlo bien. Uno tiene como que en el mundo neoliberal ser bueno en todo, ¿no? Y esto nos conduce al cuarto elemento que vamos a identificar sobre la crítica en el mundo contemporáneo, que la vamos a sintetizar de la siguiente manera. La crítica en el mundo contemporáneo es una que se hace sin tiempo o luchando por tener tiempo, por encontrar un espacio en medio de todas las ocupaciones que se nos imponen. Es una crítica de la urgencia, es una crítica del afán. Y es inútil precisamente por esto, porque es afanada y tenemos que hablar antes que los demás, que ser los primeros, tenemos que encontrar la forma de pronto de monetizar nuestras ideas o de plantearlas en un artículo o en un libro o contárselas a nuestros amigos
A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, ante sucesos sociales de carácter global, de gran calado, que son importantes, uno en meses ve que ya están sacando libros y pues uno se pregunta, bueno, también hasta qué punto este afán nos está llevando a que no pensemos bien las cosas, y el tiempo corre tan rápido que sobre lo que se estuvo reflexionando, yo que sé, hace un mes o hace un año, pues ya ahorita en este momento no nos vamos a acordar, y la crítica es no solo tiempo disponible, sino tiempo de memoria, ¿no? Tiempo que uno tiene acumulado en la cabeza, tiempo que ha sido seleccionado porque es valioso para seguir considerándolo. Una crítica así, sin tiempo, es una crítica de la precariedad, es una crítica precaria. Y cada vez vamos a encontrar más obstáculos para encontrar un espacio en el cual podamos tener un pensamiento genuino sobre el mundo. Bueno, y esto pues, fue lo del capítulo de hoy. En realidad hay muchas cosas, la verdad encontré que este tema de la juventud y esto es mucho más interesante, mucho más amplio de lo que puede parecer. Por el momento creo que pues esto nos podría bastar. Entonces ya tenemos 4 elementos: la desconfianza, la competencia, la autonomía del mundo y la falta de tiempo. Todos son elementos que se relacionan pues, los unos con los otros. Para el siguiente episodio me gustaría hablar ahora pues la crítica en relación a 2 conceptos que son muy importantes también en la sociedad actual, que son el éxito y el fracaso. En el guión, pues que también ya he venido adelantando, pues voy a seguir un poco la misma dinámica. Vamos a tratar de depurar cómo esto afecta la forma en que pensamos, la forma en que nos dirigimos o reflexionamos el mundo pues, que nos rodea. Y pues bueno, ese va a ser el siguiente episodio. Espero que les esté gustando estos capítulos, estos episodios sobre la crítica. Déjenme sus comentarios, qué piensan, si de pronto están de acuerdo con cosas, si no están de acuerdo. También déjenle un like al video si les gustó. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio.